¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Lisa. Buenos días, Lice. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar los documentos, actas, certificados, las cédulas, si en tal caso nos hace falta, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes. Tratemos de igual manera, pues, el tener todas las actividades, no solamente de mi materia, sino de todas las materias en general, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del renacimiento, ¿no? Justamente con el humanismo tuvieron, pues, un inicio y un crecimiento en conjunto en base directamente a esos movimientos filosóficos, políticos, culturales, sí, que prácticamente estaban enfocados en el desarrollo intelectual, ¿no? Tanto el humanismo enfocándose directamente en el estudio del ser humano y en el Renacimiento el tratar directamente de que las obras de arte del pasado, especialmente de culturas que también nos dejaron grandes obras de arte, como el caso de la cultura griega, de la cultura romana, prácticamente buscaran resaltar en esta etapa también, ¿no? Recordemos que tanto el Renacimiento como el humanismo prácticamente tuvieron un origen dentro de la ciudad de Florencia. Y Florencia prácticamente queda en Italia, ¿no? Desde ahí directamente aparecieron lo que son estos fundamentos culturales y se fortalecieron directamente en el arte, ¿no? Aquí también podemos observar la imagen en donde aparece el nombre de Vitruvio, que obviamente pues lo hizo Leonardo da Vinci, haciendo referencia a las características y las grandes habilidades que tiene el ser humano, ¿no? De igual manera, pues tenemos una imagen acá en donde se logra representar la divinidad con el ser humano, ¿sí? Y el contacto cercano que existe, y además directamente de los antiguos pensadores de la civilización de Grecia como tal, ¿no? Hablando directamente de Aristóteles, Platón, Sócrates, Herodoto, Demócrito, Antígono, bueno, grandes representantes que prácticamente dieron un pase fundamental en el transcurso directamente del conocimiento, ¿no? Planteándose en modelos políticos, sociales, culturales, y que obviamente sembraron las bases fundamentales del arte. Me ayuda, por favor, en esta presentación, el señor o la señorita, me ayuda, por favor, el señor Edwin Pérez, El Renacimiento. El Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural caracterizado por un retorno a las ideas, e ideales culturales de la Grecia y Roma antigua, al margen del significado oriental de la palabra. Refiere al acto volver a nacer. El Renacimiento es considerado un importante movimiento cultural propio de Europa Occidente que transcurre en los siglos. Ay, así me ayuda, Alicia, por favor, los siglos y marco en la Los historia. siglos XV y XVI. Gracias. Marco en la historia universal transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este complejo pasó de una edad a otra, trajo consigo numerosos avances en el campo de las ciencias humanas y naturales. Se habla frecuentemente de este movimiento histórico como tiempos de esplendor cultural. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del Renacimiento, prácticamente establecemos lo que son las ideas culturales que tenía pues la antigua Grecia, la antigua Roma, y sobre todo directamente que en su nombre prevalece lo que es el significado de volver a nacer, ¿no? El renacimiento. Es decir, el tratar directamente de buscar las obras de arte más importantes
de estas grandes civilizaciones y volver a rescatar su brillo, ¿no? Prácticamente este movimiento cultural tuvo un gran crecimiento entre el siglo XV y el siglo XVI y justamente era una época en donde se encontraba la Edad Media y la Edad Moderna como tal, ¿no? Aquí directamente tuvieron grandes avances lo que es en las ciencias, en las disciplinas, en el estudio directamente de la naturaleza y sobre todo pues empezaron directamente a representarlas mediante las obras de arte, ¿no? Aquí también podemos observar lo que es la representación de la Mona Lisa o la Gioconda realizada pues por el célebre Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, como ustedes saben, dentro del origen de la Gioconda, mantienen algunas posturas algunos historiadores, ¿no? Que destacan directamente que la Mona Lisa era la representación en mujer de Da Vinci, otros directamente mencionan que era una trabajadora que le ayudaba dentro de sus obras de arte, ¿no? Pero sobre todo, prácticamente destaca lo que es su belleza, destaca los colores llamativos, pero sobre todo también podemos observar lo que es la naturaleza que la tenemos en la parte de atrás, ¿no? De igual manera, pues podemos observar algunas obras de arte en donde destacan directamente técnicas como el desnudo, el retrato. Además de ello, ¿no? Tenemos la representación del cuerpo del ser humano, tenemos la representación directamente de la naturaleza en la parte de atrás y sobre todo la divinidad que también la podemos observar, ¿no? Y de este lado de acá también podemos ver una representación directamente de los grandes filósofos de la antigüedad, de la antigua Grecia, de la antigua Roma también, ¿no? Entre los más representativos. Vamos, siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Clever Yambay? ¿Estamos ahí? Señor Clever. No, estamos muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Paul? Dicen buenos días. Buenos días. Si estamos, por favor. Sí, sí, yo estoy licenciado. Un ratito ya. Muy bien. Las dogmas son abandonadas por la clase productora de capitales culturales y esto abre el camino al avance científico. La naturaleza cobra importancia y la observación es método más común. El enfoque de la cultura pasa de ser teocéntrico a ser antropocéntrico, tomando el nombre de movimiento humanismo. El hombre en primer plano de las ciencias humanas fomenta un individualismo nunca antes experimentado. Este nuevo enfoque dispersa en el mundo un optimismo que en las ciencias promueve una curiosidad por el descubrimiento y la belleza, el avance. Gracias, dicen. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Que los dogmas, es decir, las personas que prácticamente estaban en el Renacimiento, eran personas sumamente religiosas, ¿no? Pero sin embargo, dieron lo que son posturas al conocimiento y sobre todo a establecer lo que es la importancia de la naturaleza, ¿no? Y después de ello, prácticamente establecen lo que es un método científico conocido como el método de observación, ¿no? Que prácticamente daban lo que es una oportunidad, ¿sí? A las personas, en este caso, de querer directamente establecer alguna ley, alguna normativa. El método científico prácticamente les ayudaba a establecer con pruebas, ¿no? Entonces, si alguien directamente decía alguna ley, alguna teoría, tenía que demostrarla, ¿sí? Y el método más importante en base al estudio científico se valoraba en la observación, ¿no? Entonces, miren, poco a poco, lo que son métodos científicos, poco a poco la veracidad, ¿sí? Se van aplicando y eventualmente con pruebas se van estableciendo nuevas teorías, ¿no? Entonces, poco a poco empezó a cambiar lo que es el modelo de estudio, es decir, del modelo teocéntrico que prácticamente estaba enfocado en el Dios directamente,
al modelo antropocéntrico, es decir, enfocándose al ser humano como tal, ¿no? Con características, con habilidades, con defectos y sobre todo directamente cómo logramos resaltar en algunas actividades, ¿no? Por ende, dentro del Renacimiento, empiezan a establecer lo que es una curiosidad, en este caso por la belleza, por los fenómenos de la naturaleza y sobre todo por la utilización de grandes colores y bastante llamativos para su decoración, ¿no? Entonces, poco a poco fueron dándose y fortaleciéndose disciplinas que son apegadas al ser humano. Por ejemplo, si yo preguntara 5 disciplinas que son las más acercadas al ser humano, ¿cuál sería? La religión, Disciplinas, a ver, Respeto, disciplinas, podríamos decirlo, ¿no? Disciplinas de conocimientos. A ver, ¿cuál es una disciplina que se acerque más al ser humano? ¿Cuál será? filosofía, la Filosofía, muy bien, excelente. ¿Cuál más? lógica, Psicología. Psicología también, excelente. Vamos, l- faltan 3. Tenemos un montón de especialidades que se acercan al ser humano. lógica y ética, La ética también puede ser, muy bien. ¿Qué más? eh, La cultura. Astronomía, Ya, Cívica, puede ser. La cívica también puede ser. ¿Qué más? 2 más. astronomía, Astronomía. Como que sí, como que no. A ver, 2 más. historia, La historia, excelente, muy bien. Una más. De todas las disciplinas que nosotros tenemos, ¿cuál se apega más al ser humano? la economía, la No mucho, ciencia, muy bien. ¿Cómo cuál es? A ver, La, yo ciencia, doy una. La la biología. sencillez. La biología, hablamos también de la historia, de la literatura, de la lógica. Bueno, tenemos grandes disciplinas que se apegan bastante al ser humano, ¿no? Entonces, miren, todo enfocándose directamente al ser humano y los conocimientos fueron avanzando, ¿no? Muy bien, el Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Enrique Escobar? ¿Estamos ahí? sí, licenciado, buenos días. Buenos días, por favor. El Renacimiento. El Renacimiento incluye renovaciones culturales y científicas, retoma premisas grecolatinas, se fecha usualmente su conocimiento con la caída de la Constantinopla en el año 1453 y aunque no todos los historiadores están de acuerdo con esta fecha, se toma en consideración ese punto histórico. Tradicionalmente, el término Renacimiento comienza a utilizarse para definir el periodo en el siglo XVI, pero fue utilizado por primera vez por literato Petrarca. El periodo de Renacimiento será descrito como una ruptura deliberada con las estructuras anteriores. Los cambios estéticos son los más sencillos de apreciar y fueron los que se dispersaron con más facilidad en la Europa renacentista. Sin embargo, los cambios más radicales en cuanto a la modalidad llevaron más cantidad de tiempo, pero fueron definitivos. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, el Renacimiento no promulgó lo que son renovaciones culturales y científicas, ¿no? Algunos de los historiadores establecen que desde el año de 1453, con la caída de Constantinopla a mano de los turcos selúcidas, prácticamente comenzó la época del Renacimiento, ¿no? Sin embargo, fue una situación sumamente complicada, difícil, ya que los turcos selúcidas, pues, tenían otro tipo de cosmovisión religiosa, política, científica, y eso directamente detuvo el crecimiento de esta corriente, ¿no? Sin embargo, se establece que en el siglo XVI, la primera persona en utilizar el término del Renacimiento
fue por parte, en este caso, por primera vez utilizada por el literato Petrarca, ¿no? Que prácticamente era un representante muy fuerte de la literatura y obviamente con él inició este movimiento, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que poco a poco fueron dándose estos cambios, tanto directamente en la elaboración de los monumentos, como también directamente en el fortalecimiento de las disciplinas, ¿no? Recordemos que directamente aquí, justamente con el humanismo, aparecen lo que son diferentes formas y modelos educativos, y se fortalece lo que se conoce como la escuela o el nivel secundario, ¿no? Y fruto de ello también aparecen los derechos humanos que nosotros tenemos vigentes hasta el día de hoy. Entonces, jugaron un rol fundamental entre estos dos movimientos, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué tipos de edificios o cómo era la arquitectura que mantenía, pues, el Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Hidalgo? ¿Estamos ahí? Señor Juan Hidalgo. No, estamos muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Cristian Javier? Buenos días, Lisa. En arquitectura, las construcciones renacentistas Ay, perdón, voy a hacer un poquito más adelante. Las construcciones renacentistas, por ser grandiosas y monumentales, el principal objetivo de la arquitectura de la época fue solucionar el caos urbano de las ciudades de la Edad Media, en las cuales las calles estaban increíblemente desordenadas y la gente vivía amontonada. Las decoraciones más utilizadas fueron, a grandes rasgos, los arcos y bodegas, los pórticos y los candelabros. Cabe destacar que las construcciones se caracterizaron por ser grandiosas y monumentales. Su base más sólida puede hallarse al norte de Italia, más precisamente en la ciudad Florencia, un sitio en donde el movimiento gótico no pudo ingresar. Listo, Liz. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora miren, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, eran caracterizadas por ser monumentales y grandiosas, ¿no? Es decir, arquitecturas sumamente grandes, iglesias, universidades, que prácticamente eran sumamente decoradas, ¿no? Una característica esencial era de que las construcciones siempre tenían que hacerse en el centro de todas las ciudades, ¿no? Porque catalogaban que directamente al construirla en el centro, las ciudades vendrían a ser un poco más armonizadas y tendrían que ser más ordenadas, ¿no? También podemos observar las características propias que ellos tenían, como los arcos, las bóvedas, los pórticos, los candelabros, y prácticamente su inicio la tuvo pues en la ciudad de Florencia, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son las columnas, tenemos lo que son las cúpulas, pero sobre todo en el centro, ¿sí? Miren, las tenemos en el centro y acá directamente está la ciudad en general, ¿no? Aquí también tenemos lo que son diferentes representaciones con diferentes materiales, hablando directamente del mármol, y sobre todo, pues tienen rasgos sumamente religiosos, ¿no? Aquí tenemos la imagen de la cruz, en este lado de acá también, sus ventanas, la decoración directamente que podemos encontrar dentro de sus columnas, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su pintura. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos? ¿Estamos ahí? Juan Carlos Narváez, dicen. Sí, por favor. Ya. Un segundito, un segundo. A ver. Pintura. Si bien las obras principales continúan siendo religiosas, los artistas de la época se interiorizaron en las técnicas del retrato y la perspectiva. Además, en las pinturas se comenzó a plasmar la naturaleza, característica del humanismo. Algunos de los exponentes más importantes fueron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, entre otros. Ya le hice.
Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, dentro de la pintura podemos destacar algunas habilidades que fueron dadas, ¿no? Por ejemplo, técnica del retrato, de la perspectiva, de las interiorizaciones y sobre todo también podemos establecer la representación de la naturaleza, ¿no? Y eso prácticamente era una característica propia del humanismo. Sobre todo, también podemos destacar lo que son representantes icónicos dentro de la pintura, ¿no? Como es el caso de Miguel Ángel, catalogado como la persona que pintó la Capilla Sixtina del Vaticano, ¿no? Existen algunas versiones en las cuales manifiestan, ¿no? De que Miguel Ángel tardó en pintar la Capilla Sixtina por más de 20 años y cuando salió quedó totalmente ciego, ¿no? Otros manifiestan que prácticamente él inició lo que es pintar la Capilla Sixtina, pero falleció antes de concluirla, ¿no? Y pues otro de los célebres representantes, Rafael Asancio, Leonardo da Vinci, que la mayoría de sus obras prevalecen y las preservamos hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos pues imágenes en donde podemos observar lo que es la representación de la última cena, ¿sí? La última cena que prácticamente fue un legado que nos dejó Leonardo da Vinci, ¿no? Muy bien, vamos dentro de la escultura. ¿Qué características tenían dentro del Renacimiento? El señor Luis Ángel, por favor. Buenos días, dicen. La escultura. La escultura renacentista buscaba expresar la naturaleza y perfección humana, siguiendo los conceptos del Renacimiento. La escultura se volcó a expresar la naturaleza humana, buscando cuerpos ideales y perfectos, y aunque las principales obras son religiosas, y en ellas también se incorporó el desnudo. Excelente, muy bien, el desnudo. Ahora, si bien es cierto, dentro de la escultura, prácticamente, ¿no? Los enfoques que tenían era resaltar la naturaleza, ¿sí? La perfección del ser humano, ¿no? Tanto su rostro como su cuerpo en general, ¿no? Entonces aquí buscaron lo que son cuerpos ideales, rostros perfectos, y la mayoría de estas obras también las podemos observar que tienen tintes religiosos, ¿no? Y además de ello, aquí aparece lo que es la técnica de el desnudo, ¿sí? Entonces, miren, empiezan a implementar dentro de sus obras de arte. Aquí tenemos pues la imagen directamente de un niño, la imagen de una señorita y sobre todo, miren, en la parte de atrás tenemos una imagen de la presencia de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, los enfoques prácticamente fueron cambiando, ¿no? Y hasta el día de hoy, nosotros podemos establecer que el Renacimiento prácticamente, ¿no? Fue un movimiento cultural en donde prácticamente permitieron, pues, establecer lo que son características del ser humano en base directamente a su estudio, ¿no? A la belleza del cuerpo, aquí podemos determinar lo que es la teoría antropocéntrica, es decir, directamente reemplazar el teocentrismo, pero sobre todo destacan lo que es en el fortalecimiento de grandes disciplinas, ¿no? La historia, la literatura, la química, la biología, la religión, la pintura, la música, las obras de arquitectura que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Por ende, tanto el humanismo como el renacimiento en general son dos movimientos sumamente importantes de la Edad Media, en donde prácticamente las disciplinas lograron desarrollarse de la mejor manera y nosotros hasta el día de hoy tenemos estas grandes obras, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en casita tenemos retratos tal vez? Imágenes. Sí, retratos, sí. Excelente. Muy bien, en Sí, casitas licenciado. tenemos pinturas tal vez Sí, de la naturaleza, de nuestros papitos, Sí, abuelitos. Excelente, muy bien. Tenemos representaciones religiosas en casita, tal vez, las personas que somos religiosas. Sí, Sí, sí. Bien, sí, excelente. licenciado. Sí, hay. Cerca de nuestros domicilios también tenemos lo que son iglesias monumentales, iglesias grandes. sí. Sí, es licenciado. Excelente, muy bien. Y además de eso, prácticamente, ¿no?
Las disciplinas, con el pasar del tiempo, se fueron fortaleciendo y para crear alguna ley, alguna teoría, siempre tiene que ser pasada por el método científico, finalizando en el método de comprobación, ¿no? Por ende, pues, cualquier ley, cualquier situación que nosotros nos llegue a pasar, prácticamente buscamos la manera de explicarlo mediante el conocimiento, ¿no? Ok, bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. El punto está claro. Excelente, muy Todo bien. Bueno, chicos, en mi caso de historia, yo les voy a dejar un pequeño video, por favor, ¿ok? Para que revisen, ingresen al pequeño video, lo revisen, porque les va a enviar el canal de YouTube, bueno, pueden dar me gusta, pueden compartir, y en comentarios, por favor, vamos a hacer un pequeño resumen de 3 líneas, nada más, acerca del Renacimiento, ¿no? Y eso lo van a enviar hasta la siguiente semana, porque en la tarde me parece que la plataforma les va a publicar, ¿ok? Hasta ahí nos quedamos, por favor, y nos encontramos en la tardecita para hablar de algunos aspectos importantes, ¿ok? Bien, chicos, bonito día. Nos vemos en la tarde. Luis.